Esta noche y realmente me alegro de estar con cada uno de ustedes, celebrando, como uno dice, fiesta al Señor, porque cada vez que venimos a Él es una celebración que hacemos. Si me pueden acompañar con una pequeña oración, por favor, dándole reverencia al Señor. Realmente, algunas veces yo me pongo, no sé si alguien aquí se ha dado cuenta o ha mirado, cuando en la televisión algunas veces presentan un rey, presentan algunas veces al Papa, que realmente le dicen el sagrado, realmente el único sagrado es nuestro Señor Jesucristo. Y la gente cómo se postra, cómo hacen una reverencia a un rey, a una persona que solamente vive unos cuantos años y muere. Realmente nosotros como iglesia tenemos que darnos cuenta que aunque Él no está aquí en persona, sí está en espíritu con nosotros. Y tenemos que darle la reverencia que Él se merece. Amado Padre, Señor, te doy gracias, Señor, en esta noche, Señor de gloria. Aquí juntos, Padre Santo, con la iglesia tuya, Padre Celestial, que te esperamos con anhelo, Señor de gloria. Primeramente, Señor, yo te pido, Señor amado, que pongas carbón en mi labios, Señor amado, que lo que se vaya a hablar en esta noche, Señor amado, solamente sea glorificando tu nombre, Señor amado. Nada, Señor, para el hombre, porque solamente tú te mereces toda gloria, Señor. Yo te pido, Señor amado, que abras el entendimiento de cada uno de nosotros y nos ilumines con tu palabra, Padre Santo. Oh, Padre de gloria, aún asimismo también te pido por nuestro pastor, Padre Santo, que no se encuentra con nosotros por las circunstancias, Señor, porque está sintiéndose mal, Padre de gloria. Yo te pido que pongas tu mano, Padre Santo, y cada uno de nosotros, Señor, te cuidamos con nuestro pastor, Padre de gloria, porque ha sido el hombre que tú has puesto a frente de nosotros, Señor, cuidando de este rebaño, Señor de gloria. Pon tu mano, Señor, y que él pueda sentir tu presencia, Señor de gloria, con quien está aquí en persona, pero en el espíritu y en el corazón. Yo sé que él quisiera estar aquí con su iglesia, Señor de gloria. Yo te doy la gloria y la honra a ti, Señor. Amén y amén. Se pueden sentar, iglesia. En esta noche quisiera compartir con ustedes algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y realmente, cuando el Señor habla a nuestra vida, a cada uno de nosotros, Él lo hace con amor, Él lo hace entendiendo que Él quiere cambios para cada uno de nosotros. Cada vez cuando se habla la palabra del Señor, realmente el Señor sabe la necesidad que hay en la iglesia. Si han oído a uno de los cantos, aún el canto que el hermano cantó, a unas palabras que el hermano Diego Gómez habló, es de la necesidad que cada uno de nosotros necesitamos. Todo el tiempo nosotros necesitamos del Señor. Y este servicio es dedicado a los caballeros, pero realmente es para todo el mundo, porque todos necesitamos del Señor. Y el Señor ha puesto en mi corazón, y cuando oigan el título van a entender. Este viene, como uno dice, con marronazos o con un mensaje que ha sido fuerte, pero realmente el Señor quiere hablarnos con amor en esta noche, y que aún como ha trabajado en mi vida, también trabaje en su vida este mensaje. El título, como le dije al principio, no van a entender según vaya elaborando el mensaje, pero el título se llama ¿Estás dando fruto o la tierra no estaba bien abonada? Como le hablo, es un título que es un poco fuerte. Podemos entender que dar fruto trata de muchas cosas. Algunas veces solamente entendemos que dar fruto es solamente predicar, o dar fruto solamente venir a la iglesia, pero requiere de muchas cosas. Y el Señor, como nuestro buen pastor, como nuestro predicador, el que enseñaba la palabra de una manera para que todo el mundo la pudiera entender y no hubiera alguien que se quedara sin entendimiento en su momento, porque a todo el mundo Él le habla. Pero Él enseñaba a sus discípulos. Cuando el Señor iba en su caminar, hermano, ¿no funciona? Ok. Cuando el Señor caminaba y enseñaba, no está bien sino solamente está. Cuando el Señor caminaba y enseñaba, Él le determinaba a sus discípulos y le enseñaba claramente lo que Él quería decirle a ellos. ¿Por qué yo le digo a ellos? Porque el Señor caminaba y muchas de las personas que lo oían eran personas que ya conocían de Él, porque la palabra hablaba de Jesucristo, aunque mucha gente no lo ha aceptado hasta el día de hoy, pero la palabra hablaba de Él. Y por eso bien claro Él decía, Él le hablaba en diferentes conceptos, pero hay una que me llama la atención, que el Señor hablaba en parábolas. Yo no sé si los que estamos aquí hemos entendido que es una parábola.
sabemos cada uno de los que estamos aquí. Y el Señor hablaba en parábolas, en una de las ocasiones que hablaba en parábolas con sus discípulos. Él quería demostrar y enseñarle algo a ellos, pero había mucha audiencia donde él estaba. Pero él le dijo algo bien claro a ellos, y según vayamos en esta predicación vamos a entender. Pero esta parábola es la del sembrador. ¿Cuántos de los que estamos aquí fueron algún día agricultores? Porque yo no creo que son agricultores ahora. O casi todos los que estamos aquí algún día hemos sembrado algo, ¿verdad que sí? A mí realmente, yo como le digo, soy country boy, a mí me gusta la agricultura, me gusta eso. Y he sembrado en algunos momentos. Y el Señor se encontraba en un sitio que era de personas que eran agricultores. Por eso yo le digo que el Señor, cada vez que él pasaba por alguna área, lo que estaba alrededor de ellos, él usaba para que de esa manera el que estuviera pudiera entender. Y en la área que se encontraba, era una área que era agrícola, eran áreas que eran de agricultores. Y hay una parábola que yo sé que cada uno aquí lo hemos escuchado, y el pastor aún en el pasado ha predicado de ella, y es la parábola del sembrador. Si quieren ir conmigo a Marcos capítulo 4, versículo 1. Cuando lo tengan me pueden decir con un amén. Como todos sabemos, el que ha sembrado antes, usualmente cuando se va a sembrar, cuando se va a hacer algo, se prepara el terreno, se trata de abonar. Por eso que yo le estaba diciendo el título, y van a entender más adelante. Se prepara el terreno, se limpia de lo que hay alrededor, para que de esa manera lo que vayas a sembrar crezca fuertemente y no venga cualquier otra cosa y te le quite el beneficio que tú has querido dar a las plantas que tú quieres sembrar o el producto que tú quieras sembrar. Pero algo me llama la atención de esta parábola, que el Señor no habla que él fue a una finca que ya estaba sembrada, a una finca que estaba preparada, a una tierra que ya tenía abono, sino que aquí el Señor da unas características que va a hablar de cómo la humanidad está. Cada uno de los caballeros que estamos aquí, yo sé que el Señor grandemente los va a usar a ustedes predicando de ahora y en el futuro. Y nosotros como servidores del Señor tenemos que entenderlo bien claro, que el Señor no te ha dicho a ti, o no me ha dicho a mí, y lo podemos ver por su palabra, que cuando tú vayas a tirar la semilla que el Señor ha depositado en ti, porque Él es el que tira la semilla, solamente nosotros tenemos que abrir la boca. Él no te está diciendo a ti que tú tienes que tirarle un terreno que ya está preparado. Es un terreno que te va a escuchar lo que tú quieras, porque te vas a encontrar con muchos sitios o personas que no te van a querer escuchar, pero lamentablemente tienes que hablar lo que el Señor te ha dado. Y en este momento vamos a leer la palabra y nos vamos a dar cuenta de lo que yo digo. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunieron alrededor de él mucha gente, tanta que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oí, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregal, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo al 30, al 60 y al 100%. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado el saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oigan y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sea perdonado los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra.
estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. La segunda, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuales cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíces en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre los espinos y los que oyen la palabra, pero los afanes del siglo y los engaños de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y reciben y dan fruto al 30, al 70 y al 100%. Al 100 por 1, perdón. Como le digo, esto es una palabra que yo sé que es bastante larga. Es unos versículos que es una parábola larga. Pero como yo le dije al principio, no le llama la atención a ustedes, como yo le dije, que el Señor no preparó primero lo que Él iba a hacer, sino que Él fue caminando y llegó a ese sitio. Y dice que había mucha gente, como hoy en día puede ser que hayamos aquí, o puede ser que muchos de los que estemos aquí algún día vamos a estar en un espacio que haya mucha gente escuchando la palabra del Señor, o predicando nuestro diario vivir. Y el Señor dice que empezó a predicar su palabra, y como muchos ya sabían de Él, dice que se amontonaron demasiado, lo apretaban. En Mateo habla que lo apretaban. Y Él dice que se montó en la barca para poder hablar de la palabra. Y aquí empieza, como Él empieza a decir en el versículo 3, en el 4, perdón. Y Él empieza a dar qué es lo que pasa con las personas que escuchan a un momento, pero en un momento cambian de padecer. Como todos sabemos, cada vez que nosotros escuchamos de la palabra del Señor, el Señor quiere traer bendiciones a tu vida. El Señor quiere traer cosas mejores a tu vida. Tienes que creerlo, porque para eso está la palabra, para que podamos entender que Él la escribió, para que nosotros tengamos esa fe y crezcamos diariamente. Cuando te sientas cansado, cuando te sientas débil, cuando te sientas cualquier cosa, hay versículos que te ayudan. Por eso parece que la palabra te dice que el crecimiento va a estar en la palabra. Pero como Él habla bien claro cuando está predicando su palabra, y Él habla de 4 diferentes maneras, 4 diferentes personas que estaban presentes en ese lugar. Y Él empieza y dice, al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. ¿Qué usted puede entender por esa parábola? Cuando quiere decir que vinieron las aves del cielo y se la comieron, quiere decir algo bien claro. Y eso acontece algunas veces en cada servicio que se hace en iglesia. Muchas veces el Señor, siempre verdaderamente el Señor trae palabras a nuestras vidas, trae promesas, trae cosas que tú la estabas esperando o que el Señor quería que la escucharas. Pero ¿sabes qué? Saliste para afuera y dejaste que Satanás minara en tu vida y se comió la palabra que el Señor te dio en ese día. La ave vino y te comió lo que el Señor te había dado cuando el Señor quería que realmente la aguantaras y la echaras y no te olvidaras de ella. Y cuando viniera el momento que tú vieras que ese terreno está, como uno dice, seco, te recordara, yo te di una palabra. No dejes que nadie te coma lo que el Señor te ha dado. Podemos ver que el Señor habla y explica en el capítulo 15, por eso quise leerlo, pero estos versículos están contestados yo mismo. Y dice, estos son los juntos al camino, a quienes les siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Me está entendiendo, iglesia? ¿Qué tipo algunas veces de personas somos? Porque el Señor da una palabra y usa, como yo dije al principio, este término para que la gente pudiera entender. Aunque más adelante dice para que no entiendan y no se conviertan. Pero Él estaba hablando ya a personas que conocían, que podían leer que Él era el Mesías, el que venía a salvarlo, y no lo aceptaban. Y a eso Él se refería. A ellos les voy a hablar de esta manera para que no se conviertan. Porque no quisieron entender de mí o creer de mí cuando yo vine. Y el Señor habla bien claro. Y nosotros como iglesia, yo estoy seguro que cada domingo algunas veces el pastor se fatiga.
Por eso es que también el Señor usa esta parábola para que los pastores, las personas que están frente de nosotros predicando, entiendan que no están en ellos el crecimiento de la gente, sino que también está en la persona. Porque depende de tu cuidado, tú vas a guardar lo que el Señor te ha dado. No vemos un Señor que Él prepara las cosas y que hace todo, sino que Él las tira como quiera. Dice que el sembrador tira la semilla, aunque Él sabe ya que van a venir cosas a tu mente o te van a mirar y te la van a robar. El Señor como quiere que la escuchen esta noche. Aquí hay personas que muchas veces el Señor le ha hablado y realmente los pichones han venido, han comido y tú te estás quedando quieto. El bullying solamente funciona si una persona se está dejando que otro le pegue, que otro le quite lo que es de ellos. Pero el bullying para cuando tú dices, no, esto se acabó, lo que es mío y te paras. Y tenlo por seguro que la persona va a meterse contigo a andar. Así mismito, en los caminos del Señor. Mientras tú dejes que Satanás venga y te robe lo que el Señor te ha dado, Él va a seguir haciendo bullying contigo y vas a seguir terminando de la manera que nuestro hermano dice que la iglesia hay personas que están cayendo y se están durmiendo. Aun cuando la presencia del Señor se está moviendo de una manera sobrenatural. También el Señor usa otra de las especificaciones que Él usa. Se encuentra en el sitio y dice, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Estas son algunas veces las personas que cuando el Señor nos habla el domingo, estamos el domingo por la noche mandándole amén y gloria a Dios a todo el mundo. El domingo viene, todavía estamos haciéndolo por el martes y ya se nos olvidó. Lo que la palabra del Señor sí les motiva, los llena, porque la palabra del Señor tiene que llenar tu vida, pero rápidamente se te olvida. ¿Por qué? Porque no estás preparando el terreno de la manera que va a hacer que sea fructuoso. Y la explicación que el Señor da en este versículo, lo podemos ver en el 16-17, dice, estos son asimismo los que fueron sembrados entre pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando la tribulación y la persecución a causa de la palabra luego tropiezan. Entonces podemos darnos cuenta que durante la semana, cuando los afanes de nuestro trabajo, cuando los afanes de la vida que tenemos diariamente, porque vivimos en un mundo que lo que realmente nos hace es, como uno dice, dejarnos cargos. Algunas veces el mundo nos deja cargos. La primera, yo como barbero, dice en los libros que la primera causa de la calvicie es el estrés. La segunda, la primera es genética y la segunda es el estrés. Y realmente iglesia, algunas veces en iglesias cristianas es triste como el Señor se debe sentir triste como yo te hablé, tú te sentiste tan contento el domingo y ya durante la semana dejaste que se cayera esa semilla, ya se cayó. La tribulación, cualquier problemita, te afanas y dejas de realmente mirar lo que realmente el Señor quería que fueras. Aleluya. Yo hablaba con alguien anoche, cómo Estados Unidos está tratando de jóvenes, porque dicen que la mayoría, un por ciento gigantesco de los agricultores en Estados Unidos son personas mayores que ya le quedan, como uno dice, pocos años para morirse, y cómo el gobierno está tratando de buscar jóvenes que con fuerza se levanten y quieran ser agricultores, personas que preparen la tierra para que nosotros podamos caminar. Y déjame decirle, iglesia, que así mismito el Señor está buscando personas y jóvenes que se levanten en estos tiempos y puedan trabajar la tierra que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. Aleluya. Es triste que nosotros tengamos que algunas veces durante la semana recurrir a otras cosas, a otras predicaciones, a ver si nos sentimos mejores. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno de aquí? Buscar otros países para que vengan a darle productos cuando se habla que en Estados Unidos hay las mejores tierras llanas para poder sembrar todo el alimento que el país necesita. Así mismo somos la iglesia.
Lo comparo con la siembra porque realmente el Señor le estaba hablando a las personas que pudieran entender. El Señor trajo felicidad a nosotros. Y algo que a mí me llama la atención, que cerca del tiempo que Jesucristo fue crucificado, del principio del mes del pueblo judío, cuando el Señor le dijo, salgan de Egipto, hagan las cosas que el Señor le dijo para que pudieran salir, pongan sangre en sus puertas y todas estas cosas. No es coincidencia que es al principio de la primavera cuando acontece todo esto. El mes judío empieza al 21, entre el 21 de este mes en adelante, el mes para los judíos. Y a mí lo que me llama la atención es que cuando el 21 en este tiempo es la primavera, es donde el producto se produce de una manera como Jesucristo vino a ser el producto para que tú y yo estuviéramos esta noche aquí. ¿Ustedes están entendiendo, iglesia? Sin Jesucristo no hay nada. El hermano dijo algo, solamente Jesucristo es el camino. Yo escuchaba a un predicador que falleció, y era un predicador que llenaba multitudes, y en una de las entrevistas le dijeron, ¿qué pasó en esta noche? Esta noche no estuviste como siempre. Esta noche realmente el mensaje estuvo malo. Y él le dijo, ¿sabes qué fue lo que pasó? Que hoy no mencioné la cruz. La cruz es lo que nos hizo libre a nosotros, y diariamente tenemos que tener en la mente que por la cruz estamos hoy tú y yo aquí, somos salvos por esa cruz. Ese predicador entendió que el día que no mencionó a Jesucristo, su servicio no fue nada. Las personas no fueron motivadas de la manera que siempre son motivados. Ten en tu mente diariamente que por la cruz, por Jesucristo, por lo que Él hizo, tú y yo somos felices. Él explica otras de las cualidades que tenían estas personas o estas tierras. Y se encuentra en el cielo y dice, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Como yo le dije al principio, Jesucristo dice que el sembrador regaba la semilla. Como yo le dije, si nosotros fuéramos agricultores, nosotros preparamos el terreno para sembrar la semilla. Pero para que de esa manera la hierba que está al lado de ella no se coma lo que tú estás sembrando, el abono que tú le diste a las plantas, ¿verdad que sí? Pero como el Señor habla bien claro, para que de esas cosas entendamos, que cuando en este crecer, si nos mantenemos algunas veces apretados de muchas otras cosas o personas que tienen otro enfoque que no son lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, nos vamos a sacar en este caminar. Vamos a perecer en este caminar si no nos mantenemos tratando de limpiar para que nadie venga y atape y coma de lo que el Señor te dio y te haga morir en el camino cuando venga la sed. Y Él explica este versículo y se encuentra en el 18 y dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyendo la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Como yo le digo, hay muchas cosas que vienen y atacan nuestra vida, pero Él nos habla de algunas claramente que pueden ser de tropiezo para que cada uno de nosotros nos podamos perder. El Señor está hablando en ninguna manera de tener posesiones, ser rico o tener dinero o tener estudios o ser una persona profesional o ser, como uno dice, una persona en este mundo que trata de cambiar el mundo. Te va a hacer perder. Lo que te va a hacer perder es el enfoque que tú le estés dando a tu mirada. Cuando el Señor habló del niño rico, del joven rico, Él dice que los discípulos dijeron, difícil es para una persona rica salvarse. Y el Señor dijo, lo que para el hombre es difícil, para Dios todo es posible. En otras palabras, el Señor lo que nos quiere hablar de nosotros es que tú puedes ser lo que el Señor ha querido que tú seas, el árbol que el Señor, o la fruta que el Señor ha querido que tú seas, porque todos no podemos ser naranjas, o todos fresas, o todos uvas, porque de otra manera no había algo para el paladar, y el Señor nos dio un paladar a nosotros para que pudiéramos probar todas las riquezas que Él nos da de frutos de la tierra.
¿Están entendiendo, iglesia? Yo no sé si ustedes entienden, pero cuando yo algunas veces me doy una palabra, yo me voy en un viaje. Lo digo así de esa manera para poder entender el tiempo, las cosas, cómo era, para que podamos sacarle verdaderamente el jugo que el Señor quiere que le saquemos a la palabra. Realmente algunas veces pensamos, no, hacer unas cosas nos van a sacar de lo que el Señor quiere, pero realmente es lo que tú pongas en tu mirada. Hoy en día, realmente el mundo se está perdiendo más rápido de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque no hay personas que se ponen, como uno dice, a hacer cosas para cambiar las situaciones. Podemos darnos cuenta en todos los alrededores de nosotros. Hay personas que no se ponen a hacer las cosas que tienen que hacer y se levanta una persona, un ateo, una persona que no cree en Dios, una persona que es homosexual o personas que están en pecado completamente y la hacen. Entonces esperamos que levantemos gobierno, que levantemos personas que cambien el mundo, pero si los cristianos no quieren hacer ese trabajo, ¿cómo lo va a hacer un ateo? El Señor puede hacer lo que quiera, pero realmente tenemos que entender, iglesia, lo que nos pierde a nosotros es lo que nosotros cuando quitamos la mirada del Señor. Y la que a mí me gusta, como lo dice, que a cada uno de nosotros tiene que gustarnos, es la que viene ahora. Y se encuentra en el 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo al 30, al 70 y al 100 por uno. Podemos entender que cuando una semilla cae en un sitio que la tierra realmente está fructuosa, ¿cuál es la diferencia? Yo quisiera que alguno de los que está aquí se pusiera a pensar cuando usted siembra un árbol de fruto. Y lo quiero decir de esta manera para que podamos entender esta parábola en este pedazo. Cuando usted siembra un árbol de uvas, ¿tú esperas que al año va a tener un fruto muy grandísimo, Boris? No. Así mismito, el Señor es con nosotros. El Señor siembra la semilla en nosotros. El Señor no, en esta noche, Él no, en otras palabras, Él no nos quiere juzgar. Él sabe lo que nosotros damos, aunque nosotros no lo creamos. Él no te va a pedir más de lo que tú puedes dar. Él sabe cada uno de los que estamos aquí qué fruto somos nosotros. Y cuando Él dice, el que cayó en buen terreno dio un 30%, a un 70 y a un 100 por uno. ¿De qué usted piensa que está hablando? ¿Nunca se han hecho esa pregunta? Hay muchas personas que dan diferentes cosas, pero realmente, si estamos hablando, Él está hablando de la tierra completamente y del fruto. Cuando tú siembras, voy a ponerle como un árbol de café, a los 2 años te da un 30%. A los 3 años, 4 años, te da un 70%. A los 5 años que ya está fuerte, que ya ha crecido, que ya la palabra lo ha llenado hasta lo último, los abonos que tú le has dado en estos años, el crecimiento que tú le has dado, la limpieza que tú le has dado, cuando ya está grande, que ha crecido en la palabra, te va a dar un 100 por uno. Tú sembraste 1, el Señor te va a dar 100. Puedes entender cómo el fruto de un árbol crece. Al principio no te va a dar un 100% porque no está fuertemente. Y si tú le pones demasiado peso, se va a romper. El Señor te dice, dame solamente un 30. Al próximo tiempo te dice, dame un 70 solamente. Yo sé que la situación ahora mismo está un poco difícil, pero no te preocupes. Tenemos tiempo, el Señor tiene todo el tiempo de la vida. El hermano dijo algo, nosotros no nos da el tiempo, y yo siempre lo digo, yo quisiera que el día algunas veces tuviera 25 horas para que nos diera el tiempo. Pero el Señor dice, yo no tengo tiempo. Tú me das 70 horas, o 60, o 50. A mí me gusta que estás ahí, aguantándote. Sigue creciendo en la palabra. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyendo la palabra la recibieron. Y dando el fruto a 30, 70 y a 100 por uno. Esto es bien fácil de entender, iglesia. El Señor verdaderamente, como yo le dije, hay un versículo bien claro en esto, que el Señor le estaba dando a los discípulos, a los que habían conocido a Él, a los que Él le había llamado, a nosotros. Él le dijo algo bien claro.
Y le dijo esto así. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están afuera, por palabras, todas las cosas. Esto es un versículo que es claro. Cuando el Señor nos habla a nosotros, Él nos habla claro. ¿Cómo podemos ver hoy que el Señor sigue, estas parábolas siguen usando, siguen afectando miles de personas porque no quieren realmente entender lo que dice la palabra? Podemos ver cuántas sectas diariamente no se crean, o al año no se crean, creyendo en diferentes cosas cuando la palabra es bien clara y solamente te dice que yo solamente soy el camino. El que cree en mí, cree en el Padre. Si no cree en nosotros, no hay ninguno. Podemos ver cuántas personas hoy mismo están declarando diferentes cosas. ¿Por qué? Porque se han apartado y se han olvidado y no han entendido este versículo. Que a nosotros, a ustedes, les he revelado la palabra. Recuerden que en el Antiguo Testamento, cuando el Señor predicaba, había un velo en el pueblo. Había algo que le tapaba a la gente y la gente no podía entender. Y el Señor le dice a ellos: ustedes son, en otras palabras, bienaventurados porque les he revelado la palabra. Si no pueden entender esta tan fácil, ¿cómo van a entender las otras? El Señor realmente, Él quiere que nos permanezcamos en Él. Él quiere que preparemos el lugar, la tierra, lo que nosotros seamos. Él quiere que tú realmente le des la importancia que realmente tiene. El hermano dijo algo. Esto es algo de vida y muerte, hermano. Algunas veces no lo pensamos, pero realmente nosotros, tú y yo, vamos a vivir por siempre. Solamente tú y yo determinamos dónde vamos a terminar. Y así mismo el Señor quería que la gente entendiera esto. Que no es escuchar la palabra y creerla y ya se acabó. Sino es que diariamente, todo el tiempo, tenemos que preparar lo que el Señor nos ha dado. Tenemos que minar lo que el Señor nos ha dado. No dejar que nada nos robe. Yo estoy seguro que una persona que haya escuchado esto dice: yo he pasado por alguna de estas cosas. Y ahora el Señor está diciendo: si al cuarto de las personas que le está explicando le está viendo así, olvídate de eso, que yo pasé por aquella. Ahora yo voy a cambiar y voy a preparar la tierra. Y voy a prepararla de una manera para que esa semilla dé fruto. El Señor, como le dije al principio, es el único que puede permanecerte a ti fuerte en Él. Es el único que realmente tienes que confiar. Y en su palabra, hay una palabra que yo la voy a leer para que podamos entender y saber quién realmente somos nosotros después de esa semilla. Aleluya. La palabra dice, y se encuentra en Juan capítulo 15, versículo 1. La palabra es clara, hermano. Algunas veces nos ponemos y nos frustramos porque algunas veces quisiéramos ser todos árboles frutales, árboles que podamos cantar, podamos ser dulces. Pero realmente usted no se ha puesto a pensar que una de las semillitas más pequeñas, en la palabra lo especula que es el árbol más grande que hay. La palabra dice que el árbol de mostaza, algunas veces pensamos, no, solamente tenemos que ser frutos de buen parecer. Pero ¿qué le parece un árbol de mostaza gigantesco que tú y yo no vamos a poderlo coger si no tuviéramos clavos para podernos trepar? Y eso realmente es nada más diciéndolo así, porque nunca lo hemos tenido frente. Pero dice que es de los árboles más grandes. Pero ¿sabes qué? Aquí hay muchos que piensan que no tienen nada para dar, pero ¿sabes qué? Tú puedes ser un árbol de mostaza, donde otras personas vienen a ti para cubrirse cuando están en momentos difíciles. ¿No dice que el árbol de mostaza le sirve a los pájaros para poder nidar en ellos? No te sientas mal si algunas veces te sientes que no estás haciendo nada. Sé solamente un árbol de mostaza y ayuda al que necesita. Ser nido para aquel que en el momento no tiene casa. Dale palabra cuando lo necesita. Y la palabra dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano
que en mí no lleva fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y en mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Podemos entender dónde realmente está nuestra manera de poder ser ese fruto, realmente ese fruto que el Señor quiere? No está en tu fuerza. Sí, tienes que poner de tu parte. Pero realmente está en el Señor. Tú guardas lo que Él te da y Él te crece. El Padre es el labrador. Y el Señor, mira qué lindo esto, es como yo le dije al principio, si no fuera por Jesucristo, tenemos que mencionar todo el tiempo lo que Él hizo por nosotros. Dice que el Padre es el labrador, el Padre es el que mantiene. Pero dice que Él es la vid, Él es la planta, Él es la mata de racimo. ¿Cuántos que estamos aquí hemos visto un racimo de plátano o de guineo? Bien grandes, esos martinitos que son gigantescos. Jesucristo es la planta, Él es todo para nosotros. Pero si el pámpano no permanece en la planta, no da plátano, no da guineo, no da el fruto que realmente quiere. Él dice que Él es la vid, Él es ese fruto, no hay palabras realmente, ese fruto de uva, que realmente la planta de vid es un árbol de fruta. Cuando fuimos a Guatemala, fue la primera vez que yo fui a una viñera y yo decía, qué cosa tan impresionante, qué cosa tan linda. Yo me quedaba impresionado como esos árboles y esas uvas tan grandes, y solamente de un pedacito de pámpano estaban aguantando esos ramilletes, esperando que viniera alguien y los recogiera para que llevárselos aquí. Así mismo el Señor nosotros estamos solamente como el cosito de la luz. ¿Ustedes han visto lo que hace que una luz eche luz? Solamente un hilito. Cuando ese hilito se apaga, hace pum, y se apagó, no hay más luz. Así mismo somos nosotros de ese pámpano. Yo quisiera que esta noche se pararan conmigo y le dieran gracias al Señor ahí donde están, y entendieran la palabra que el Señor esta noche tenía para cada uno de nosotros. Amado Padre, Señor, gracias.